teléfonos, etcétera, para tener este financiamiento de las cajas. Eso es perfectamente normal, eso está controlado y verificado y validado por la Comisión Federal de Competencia, porque está surtiendo sus efectos y en ninguna forma constituye una transferencia de capital. Es un crédito que más se pagan los intereses y se ha pagado una buena parte en los últimos 5 años que tiene en vigor de capital. Entonces, es absolutamente falso que exista la capitalización y creo que ahí ese es tal vez el punto nodal del asunto, porque Javier Tejado quiere decir que aquí se disfrazó toda una operación que en realidad es de venta, ¿no? Para que no parezca de venta. Eso es si hubiera transferencia y si hubieran pagado por el precio, como tal vez hizo Televisa cuando compró Iusacell, primero transfiriendo los 1.600 millones de dólares y después notificando a las autoridades, o como se sabe y se está investigando ahora que lo han hecho con la última carrera. Primero pagan, ¿no? Disfrazan estos contratos de deuda, ¿no? Y después ya notifican y, digamos, rehacen las operaciones para que sean concentraciones a través de obligaciones convertibles en acciones. Este no es el caso. No hay una obligación convertible en acción, no hay una transferencia del dinero y vamos además a acreditarlo ante el IFT con estados financieros dictaminados de DISH para que se note que no ha habido ni capitalización a la empresa ni transferencia a los accionistas. Por lo tanto, no ha habido y no hay ninguna participación ni directa ni indirecta de Teléfonos de México en el capital social de DISH. Por más que le quieran encontrar, no lo van a encontrar, sencillamente porque no existe, Carlos. Hay una parte, Peter Bauer, apoderado legal de DISH, de lo que nos dijo el representante de Televisa el viernes, que tiene que ver con 30 megahertz de la banda del 2.5 que estarían, digamos así, comprometidos en esta alianza DISH-Telmex. Habla Tejado Donde, lo escuchamos hace unos momentos, de que este asunto no se conocía y que eso pues forma parte de una alianza que trasciende a la facturación, según las palabras de Tejado Donde. ¿Qué dices de esta presunta obligación? También es absolutamente falso, lo niego de manera categórica. Y creo que estaba yo escuchando también la plática de Javier Tejado y de Arturo Elías Ayub el viernes, contigo, y me di cuenta que en realidad, no sé si por casualidad, por descuido o intencionalmente, a Javier Tejado se le olvidaba leerte, al leer este documento publicado por estos medios de comunicación, que precisamente la hoja donde se refieren estos 30 megahertz, está antecedida por un inciso que dice Asociación Ecostar-Grupo MBS, identificado bajo el número 1 romano del documento. Este es un documento que está dividido en 2 grandes apartados. El primero refiere contratos entre Ecostar y Grupo MBS exclusivamente, y el segundo romano, a partir de la página 12 de este documento publicado por estos medios, refiere, dice 2 romano, alianza DMH-Telmex, Dish México Holdings-Telmex. Entonces, son 2 tipos, digamos, de relaciones. Y de eso parte toda la confusión, que reitero, puede ser que sea una casualidad o puede ser que sea intencionada, porque es absolutamente falso que se haya siquiera comentado en medio contrato, reunión, café, la transferencia de medio kilohertz, deja tú 30 megahertz, de espectro a Teléfonos de México. Eso es absolutamente falso. Hay una aportación y una serie de aportaciones comunes entre 2 socios que son socios, claramente somos socios, Ecostar y Grupo MBS, y esa sociedad, esa concentración está validada, ¿no?, por la Comisión Federal de Competencia, y todos estos contratos a los que se refiere la Asociación Ecostar MBS fueron todos exhibidos porque ya surtieron todos sus efectos bajo el expediente 116-2008 a la COFECO, en el que se hacen mutuas aportaciones. Ecostar aportó recursos, aportó transferencia de tecnología, aportó temas satelitales, ¿no?, el uplink, etcétera, y MBS aportó pues su know-how del mercado, una base de clientes que tenía construida, otras cosas, entre ellas un derecho al uso de 30 megahertz de su espectro. Eso fue hace ya varios años. Yo te confirmaría hoy que no se ha transferido ni 1 megahertz de espectro a ningún vehículo. Todo esto además, una vez más, está sujeto a la autorización de las autoridades correspondientes, porque en la Ley Federal de Telecomunicaciones claramente se dice que no puede ceder ese espectro sin la autorización de entonces la Secretaría de Comunicaciones, hoy sería en todo caso el IFT, previa opinión no vinculante de la Secretaría. Entonces, ¿qué tenemos? Una vez más, una confusión tergiversada, no hay ninguna relación, y de alguna manera es difícil explicarlo sin estarnos viendo, ¿no?, y sin una interfase gráfica, pero piensa tú que hay una empresa que es la controladora, ¿no?, y en esa controladora coinvierten Ecostar y Grupo MBS.
aportan cada uno sus recursos y sus cosas y crean una de sus varias subsidiarias que tiene esa controladora. Una se llama Dish México. Y en esa Dish México, donde no hay nada de 30 MHz y no hay muchas otras cosas que existen entre la relación EchoStar-MBS, ahí hay una concesión para explotar los servicios de televisión restringida satelital, y ahí es donde se celebran contratos de carácter mercantil con Teléfonos de México que surten sus efectos, y donde Telmex tiene una opción para que en el futuro, sujeta a esta autorización correspondiente, pudiera invertir directo. No hay nada que ver y no hay media relación entre este espectro y Teléfonos de México. Peter Bauer, apoderado legal de Dish, déjame hacer una pausa y me gustaría cerrar esta conversación retomando lo que Gabriel Contreras y los comisionados de IFETEL dijeron el viernes. Déjame hacer una pausa, regresamos con Juan Omar Fierro, que nos cuenta, y escuchamos lo que tenga que decir Dish sobre el tema. Volvemos. Bueno, estamos en esta conversación con Peter Bauer, apoderado legal de Dish México. Peter decía que está la conferencia de prensa de IFETEL, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Déjame escuchar a Juan Omar Fierro junto contigo y el auditorio, y vamos contigo en esta conversación. Juan Fierro, gracias y bienvenido. Muy buenos días. Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió en sesión extraordinaria que señales de los canales de telón había 2, 5, 7 y 13 deben ser retransmitidas por los sistemas de cable o sistemas de televisión satelital, debido a que abarcan más del 50% del territorio nacional con su cobertura. En contraste, las señales de los canales 4, 9, 28 y 40 no son susceptibles de retransmisión, ya que su cobertura e identidad programática es menor a lo establecido en la ley, y aquellos sistemas de cable o televisión satelital que pudieran tenerlos al aire tendrán que bajarlos en cuanto se publiquen en el diario oficial. Escuchemos al comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras. Este instituto determinó en su sesión del pleno del día de hoy las señales que, a su juicio, tienen una cobertura de más del 50% del territorio nacional, y esas señales son las identificadas con los nombres comerciales siguientes: el Canal de las Estrellas, el Canal 5, Azteca 7 y Azteca 13. Son única y exclusivamente estas señales las que, a juicio del instituto, tienen una cobertura del 50% o más del territorio nacional. Para ello se llevó a cabo un análisis de toda la cobertura de las señales radiodifundidas con base en las concesiones y en los permisos que obran en poder de este instituto. También por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones se determinó qué tipo de señales públicas también son obligatorias para ser retransmitidas por estos sistemas de televisión de paga. Entre ellos se encuentra el Canal 11 y el Canal 22, pero escuchemos mejor a Gabriel Contreras señalando esta determinación. Es importante señalar que para determinar estas señales, Canal de las Estrellas, Canal 5, Azteca 7 y Azteca 13, se identificó la identidad programática de cada una de estas señales, cayendo en este criterio quienes tengan una cobertura, quienes tengan una identidad programática de un 75% o más. Este criterio de identidad programática ha sido utilizado por otras partes del mundo. Señalo como un ejemplo el caso de Estados Unidos, donde además el criterio utilizado para algunas reglas fue del 50% o más. Como ustedes saben, en la consulta pública se había determinado originalmente una regla de identidad programática de 50% o más, pero con motivo de la consulta pública el proyecto cambió a 75%. Y bueno, esto de la identidad programática es justamente otro de los criterios que se utilizó por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para determinar las señales que pueden ser retransmitidas. Pero volvamos a escuchar de nuevo a Gabriel Contreras explicando también esta determinación de los canales públicos que se van a retransmitir por parte del IFT. Como ustedes saben, es un mandato de la propia Constitución de todos los concesionarios de retransmitir las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales. A este respecto, el Instituto identificó las señales relativas a la UNAM, para mayor referencia la identificada con el Canal 20, la del Instituto Politécnico Nacional, el Canal 22 y el OCMA. Es importante señalar algo: la Constitución establece expresamente el deber de los concesionarios de televisión restringida de llevar las señales de las instituciones públicas federales. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el concesionario de televisión restringida no tenga acceso a ellas en su misma zona de cobertura geográfica. Se prevé expresamente en los lineamientos que únicamente estarán obligados, esta obligación solo será exigible una vez que tengan acceso a ellas. El comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, agregó que para cumplir con esta obligación no es necesario que los concesionarios de las señales incluidas en el Must-Offer den su autorización por escrito, ya que eso pondría en manos de particulares una obligación constitucional. Vamos a escuchar.
Estamos hablando de un derecho y de una obligación prevista en la Constitución que tuvo por objeto principalmente dos cuestiones y está revelado en todo el procedimiento legislativo. Uno de ellos, el derecho de las audiencias de recibir la señal radiodifundida a través de su sistema de cable o satelital, a través de la televisión de paga. Y la segunda de ellas, desde luego, fomentar condiciones de competencia en este sector. Ambas así expuestas claramente en todo el procedimiento que dio lugar a la reforma constitucional. Estamos hablando, como puede verse, de normas de interés público. A nuestro entender, y así lo resolvió el Pleno hoy, las normas de interés público no pueden quedar a la voluntad de ninguno de los particulares. La respuesta es clara. En nuestra opinión, así lo resolvimos el día de hoy, no se requiere de un consentimiento expreso para ejercer un derecho o cumplir con una obligación prevista por la Constitución. De otra forma, quedaría en manos precisamente de un particular el cumplimiento de una norma constitucional. Dijo que estos lineamientos son independientes de lo que se decida en su momento sobre qué agentes o empresas pueden considerarse preponderantes o dominantes en el mercado nacional de telecomunicaciones. También señaló que en caso de que los agentes preponderantes o dominantes pues tengan que retransmitir señales de televisión abierta, pues se prevén mecanismos de pago por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones en caso de que las empresas no lleguen a acuerdos. Vamos a escucharlo. Se prevé en los lineamientos un mecanismo a través del cual los concesionarios que no tengan derecho a esta regla de gratuidad deberán de negociar las condiciones y precios, y a falta de acuerdo podrán acudir al instituto para resolver los diferendos. Finalmente, una cuestión que ha sido muy importante resaltar: los lineamientos se emiten sin perjuicio de los mandamientos de autoridad competente en materia electoral, autoral, tiempos oficiales y tiempos fiscales, protección civil o de cualquier otra naturaleza. Por último, señaló que el IFT ya investiga el supuesto memorándum del proyecto Alfa que vincula a la empresa Dish con Telmex, destacando que ese organismo autónomo no se puede pronunciar sobre la validez o autenticidad de dicho documento hasta que concluya su indagatoria y que ya ha solicitado la información correspondiente a dichas empresas. Vamos a escuchar. En este caso que ha trascendido en medios de comunicación y que ahora se nos plantea, el instituto ya requirió formalmente toda la información que se requiere precisamente para investigar si nos encontramos o no, como se denunció, en una causal de violación del título o de la Constitución. Es nuestro deber en ese y en todos los demás casos allegarnos de toda la información necesaria para determinar, conforme a derecho y una vez sustanciados los procedimientos legales, si existen o no esas violaciones. En este momento el instituto no cuenta con toda la información para pronunciarse. ¿Qué estamos haciendo? Integrando conforme los procedimientos legales toda la información que se requiera, y en su oportunidad, desde luego, este pleno se pronunciará. Claro. Bueno, pues en su momento se pronunciará. Es la parte final de este informe de Juan Omar Fierro. Gracias, Juan Omar, y gracias, Peter Bauer. ¿Qué dices al respecto de este mensaje que deja el Instituto Federal de Telecomunicaciones el viernes? Mira, Carmen, yo creo que es un mensaje positivo. Uno, ejercen sus atribuciones a plenitud. Como sabes, había intentado impedírseles que lo hicieran. Ya el Ejecutivo Federal y la propia Suprema Corte respaldaron esta autonomía, y yo creo que hay que celebrar simplemente como participantes del sector y como mexicanos que pudo sesionar el instituto, que pudo ejercer sus atribuciones y que ha emitido estos lineamientos. No los conocemos porque, además de la conferencia de prensa, todavía no se da a conocer el documento oficial ni se publica en el Diario Oficial de la Federación. Estaremos muy pendientes de verlo. Lo que sí señalo es una cosa. Si tú recuerdas, en este debate sobre el Moscaba y Mostofer, se decía: Dish está interpretando mañosamente, facciosamente la Constitución, no se puede retransmitir sino hasta que el instituto resuelva, no existen cadenas nacionales, son puras repetidoras locales, se violan los derechos de autor, en fin, una tras otra, ¿no?, de todas estas afirmaciones. Y creo que la voz del instituto, que es objetivo, imparcial y que es el autónomo y el constitucionalmente facultado, se está levantando por encima de este debate, no para dar la razón a alguien, simplemente para decir cuál es el sentido de la norma constitucional. Y no hay ninguna duda, por lo que se refiere a la conferencia de prensa, que procede esta retransmisión, que no hay que pedirles permiso, porque eso es lo que pidieron, en su propio programa lo dijeron: queremos que nos pidan permiso y queremos que nos paguen. Bueno, la Constitución dice que no te tenemos que pedir permiso y que no te tenemos que pagar porque es en beneficio de las audiencias. Entonces yo creo que es una resolución que se dicta en beneficio de las audiencias, la vamos a estudiar, por supuesto. Vemos canales 2, 5, 7 y 13, hay que revisar muy bien por qué no está el 9, si la propia Televisa en la bolsa
dice que llega al número de hogares y al porcentaje del país que llega, pero bueno, lo vamos a analizar. En todo caso, es positivo, y lo que se acredita una vez más es, pues no había ni interpretación mañosa ni facciosa, lo que había una lectura textual del texto constitucional, como creo que va a ser el mismo caso ahorita. No hay ninguna violación a ningún título de concesión, no hay un aprovechamiento ilegítimo de la regla de gratuidad. Dish no forma parte del grupo de interés económico de un agente ni con poder sustancial ni que vaya a ser declarado preponderante. Teléfonos de México no ejerce ningún tipo de participación ni directa ni indirecta en el capital social de Dish. Estos 30 MHz de los que platicamos no tienen nada que ver con Teléfonos de México, están destinados a otra empresa, Conecostar, que se dedica a telecomunicaciones, igual que Costar lo hace en Estados Unidos, y todo esto lo vamos a acreditar como lo hemos hecho, con argumentos, con los documentos, ante la autoridad, y pensamos que así va a prevalecer pues el sentido jurídico de las cosas y no estas denuncias penales, los nados sincronizados y las declaraciones a la ligera.